Hola, muy buenas tardes a todos, a todas en España y Latinoamérica y en diferentes partes del mundo, que para nosotros es un gusto y nos encanta estar conectados con diferentes partes del mundo. Después de un sábado de descanso y reflexión y demás que hemos tenido, que viene muy bien para todos, aquí estamos nuevamente. Estábamos ahorita, Ana y yo aquí hablando y debatiendo temas y son temas que nos apasionan muchísimo, todo esto de la inteligencia relacional, los instintos, todo este contacto con la naturaleza, con el sacar lo mejor de cada uno de nosotros, y estábamos ahora filosofando un poco entre los tres y es una maravilla, es unos temas deliciosos y vamos hoy a aportar un poquito más y a sumar todos estos sábados y enriquecernos, que es maravilloso. Y pues hoy un poco vamos a hacer como una conglomeración de todo lo que hemos hablado, una especie de un resumen, de puntualizar bastantes cosas. Isa también nos va a hablar un poco nos va a añadir a todo este resumen y todo esto que vamos a hacer unas cuantas pinceladitas de más sobre la inteligencia y las diferentes inteligencias que hay, que nos va a ayudar muchísimo a entender muchísimas cosas. Y pues vamos a estar en esa línea. Ahí lo primero es saludar, Isa, ¿qué tal estás? Buenas Hola, tardes. hola Felipe. Como siempre y como todos los sábados, feliz. Una de las cosas que estábamos hablando es que vamos a empezar a disfrutar de los directos. Vamos a dejar de subir en público y tal, porque pensamos que hay gente que no viene porque luego lo puede ver en directo y vamos a empezar a nada más que compartirlo y tal con las personas con las que vienen. Porque yo creo que todo esto hay que vivirlo, tal más que verlo, porque por supuesto vosotros también seréis correspondientes con recibir el enlace, ¿no? Pero vamos a empezar a reforzar, en vista de que, bueno, pues esto es gratuito y de libre entrada, el directo. Y entonces, pues por ahora, pues sí, vamos a hablar de muchas cosas, voy a añadir inteligencias. Como tú siempre dices, Felipe, todo esto es cuestión de ser inteligente. Pero lo que pasa es que la cuestión es que tú lo sabes y tal como es, y puedo saberlo yo, pero ahora hay que explicar qué es la inteligencia y cómo se usan las inteligencias y si hay una sola inteligencia o muchas inteligencias. Y eso es un poco de lo que voy a hablar. Muchas gracias. Magnífico. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pues muy bien, de estar contenta, de estar una tarde más aquí y nada, disfrutar de todos estos temas que siempre viene muy bien pues repasar, hablar, dialogar y pues animar a la gente también, que como esto es una especie de resumen de los temas anteriores, que si hay preguntas, quieren hacer consultas, exponer algo que ahora que han podido reflexionar lo que hemos dado, pues que adelante y que se animen. Claro que sí. Y el chat está abierto, siempre lo decimos. Nos pueden ir poniendo allí preguntas, consultas, tanto Isabel como Ana como yo. El que en ese momento no esté hablando va a estar pendiente del chat, y si hay alguna pregunta, pues estaremos encantados. Siempre decimos que para nosotros es súper enriquecedor escuchar a la gente, lo que tengan que aportar. Y si no están de acuerdo también nos parece maravilloso que nos lo digan y podemos debatir, y estamos siempre abiertos a eso, porque todo esto enriquece y todo esto hace que las inteligencias se vayan por un caminito y es parte del proceso. Entonces, está abierto el chat y estaremos encantados. Luego, como siempre, es verdad que a veces el tiempo nos pilla, pero siempre trataremos y haremos lo posible por al final abrir unos minutos de espacio por si alguien quiere participar, preguntar, añadir algo. Siempre lo tratamos de hacer. También es verdad, como digo, que a veces el tiempo nos pilla y bueno, pues toca para el siguiente día, pero no pasa nada. Pues un poco entrando en el tema de las inteligencias, es un tema complejo y maravilloso. Es un tema que tiene muchísimas aristas, tiene muchísimas vertientes, también se puede analizar desde diferentes tipos de vista. También es verdad que hay gente que se va más hacia unas líneas más desde, pero yo voy a hablar mi parte, que es la parte que yo voy a hablar, toda esta parte como bien saben, yo lo relaciono mucho con la parte de los animales y la naturaleza, que es mi trabajo, que es con lo que yo estoy el día a día, es la comunicación con los animales y la naturaleza, y es que ahí es donde encontramos muchas respuestas y encontramos muchos
También nos salen muchas preguntas de cuando estamos con animales y con naturaleza, del porqué de las cosas, el para qué de las cosas, qué sentido tienen muchas cosas. Y a veces uno dice inteligencia, ¿qué es inteligencia? Y es bastante difícil de definirla, es bastante difícil de encontrar una definición. Yo lo he dicho en varias veces que los que nos siguen todos los todos los sábados, saben que yo, y a mí lo que más me gusta hablar de la inteligencia es de la capacidad de adaptación como inteligencia, porque yo no quiero hablar de que inteligencia sea el que mejor sabe sumar o el que mejor sabe contar o el que más libros lee o el que más información tiene, sería dificilísimo. Yo a nivel etología, a nivel animales, hablo de la capacidad de adaptación, pero sí hay una realidad y es que si hablamos en el ser humano, y aquí simplemente voy a dejar la estrellita puesta porque luego Isabel va a hablar de este tema, es que en el ser humano, evidentemente, y sí, muy bien, el más adaptado, más inteligente, pero ¿y qué pasa con esta gente que el que sabe tocar un instrumento o el que se sabe comunicar con los animales o el de un deporte o el que, qué inteligencia tiene? Entonces ahí entran unos niveles muy interesantes que yo ahora simplemente voy a dejar la chispita puesta y ahora Isabel va a hablar de las diferentes inteligencias que hay. Y es muy interesante porque para poder relacionarnos con la naturaleza, poder relacionarnos con los animales, es muy importante que cada uno identifique o por lo menos nos pongamos en el trabajo de, a ver, cuál es, ahora mismo lo dejo entre comillas porque luego Isabel quitará las comillas con las explicaciones. ¿Cuál es mi inteligencia? Y no es mejor, no es más inteligente o no es mejor o peor el que tenga la de la naturaleza o el de los números o el de la música. No, 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 no. Cada uno es magnífico, cada uno es perfecto, pero tenemos como que identificar cada uno qué es lo que tiene, cuál es mi inteligencia, por decirlo de una manera, y estoy como dejando las chispitas para que Isabel luego puntualice. No quiero profundizar mucho porque luego Isabel va a entrar en ese tema. Y yo ahora entro en el tema con los animales. Cuando yo trabajo con animales, cuando a mí me viene gente a trabajar con un caballo, cuando me viene ya sea un paciente, un alumno, un cliente, X, Y, Z, yo lo que pretendo es que esa persona saque lo mejor de sí con el animal. Pero para sacar lo mejor de sí, ¿qué tiene que hacer esa persona? Tiene que sacar su inteligencia, su don, lo que esa persona tiene para aportarle al planeta. Y sea el que sea, sácalo y trabájalo con el animal. Y Isabel y yo, y podemos poner mil ejemplos, si a nosotros nos viene una persona que lo que sabe es tocar el saxofón, pues que toque el saxofón. Y del saxofón haremos una maravilla de cosas y sacaremos del saxofón los animales, los caballos, la naturaleza, la psicología y todo, montaremos un micromundo y un macromundo perfecto y partiremos de esa base. Yo siempre le he dicho que yo podría agradecer al universo o a la vida que estudié en un colegio que yo creo que es un colegio que debería fomentar esa educación. Y yo siempre se lo he comentado a Isabel, mi colegio a ti te fomentaban a la persona. Yo fui un estudiante de los malos, no, lo siguiente, o sea, malo no, lo peor. Yo suspendí todas las materias, todo, o sea, a mí nadie me puede explicar qué es ser un mal estudiante. Pero en mi colegio siempre me decían, ¿cuál es su pasión? Los caballos. Y con los caballos me manejaban. Porque en vez de ponerme a leer un libro de lo que fuese, me decían, usted haga una redacción de caballos. Usted le hace un libro de caballos y haga un resumen. Y con los caballos, entendiendo, me manejaban y me tenían ahí. Y al final ellos me manejaban, entre comillas, manejarme en el buen sentido, porque yo estaba feliz porque todo el día estaba hablando de caballos, leyendo de caballos, estudiando de caballos y para mí era la felicidad, pero al final estaba haciendo lo que ellos querían. Al final ellos, en mi colegio, mis educadores me estaban formando a través de los caballos y entonces para mí era como, qué maravilla, oh, qué genial. ¿Qué estaban haciendo? En el buen sentido, utilizando mi inteligencia con los caballos, mi inteligencia natural que tenía con los caballos, para hacer lo que ellos querían. Y ahí
me fueron formando, me fueron haciendo y fue magnífico. Seguramente en otro colegio yo hubiera sido un desertor de guerra de los colegios y hubiera estado pasado por 25 colegios y me hubieran expulsado de todos los colegios porque yo no valía para eso. Ahora me supieron manejar. Genial. ¿Por qué? Porque utilizaban mi inteligencia natural de los caballos para hacerme estudiar. De hecho, siempre hay una anécdota y la gente que conoce a mis padres sabe, siempre la han contado, que como yo era muy mal estudiante, porque fui muy mal estudiante, un día de estas que perdía 11 materias, salvo recreo y otra cosa, el resto suspendía todo. Entonces, un día que me iban a expulsar del colegio, que sí, que no se sabía qué hacer, el rector del colegio le dice a mis padres, usted no se preocupe, déjelo aquí, que nosotros aquí lo sabemos manejar. Porque mi padre era como, no, ayudemos lo que salga a la universidad, que no, que suspenda y que esté otro año aquí, porque aquí me van a saber manejar. Porque ellos sabían que habían dos cosas que a mí me volvían loco, que eran los caballos y jugar voleibol. Y con eso me manejaban. ¿Qué estaban haciendo? Jugando con mi inteligencia. Claro. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Eso es ser inteligente. Y eso es lo que es capacidad de adaptación. Es con la persona, con el entorno o con lo que yo tenga que manejarme, ver cuál es su cualidad, cuál es su potencial y desde el potencial manejarlo. Yo cuando trabajo caballos, a mí la gente me dice, parece que le hablas a los caballos. Yo no es que le hable a los caballos. Yo me siento a observar el caballo, qué necesidad tiene, y yo me pongo en entre comillas, la piel del caballo y le hago la vida fácil al caballo. ¿Qué hago? Meterme en la inteligencia del caballo. Por decirlo de una manera absurda, pero que puede entenderse, me vuelvo yo en ese momento ese caballo. Entro en su inteligencia de caballo para entendernos el concepto y le digo, aquí estoy yo, ¿qué quieres hacer? Y lo que el caballo me quiera hacer, yo le digo que aquí entra la parte de educación. Hay unos límites, hay un camino y vamos por acá, pero estoy en su terreno, que es la parte más complicada de entender de las inteligencias, que es que hay que trabajar desde el terreno del otro. Yo me tengo que adaptar al terreno del otro. Por eso hablamos que la inteligencia es capacidad de adaptación. Que es muy importante para entender el concepto de la inteligencia y para nosotros, siempre lo hemos hablado con Isabel muchísimo tiempo y es aprender a lo que se llama la ruptura de paradigmas, a romper el más de lo mismo. El siempre se ha hecho así, los condicionamientos que existen bloquean las inteligencias que va a explicar ahora Isabel, porque eso lo único que hace es encorsetar las cosas, encorsetar las ideas, bloquear y cuadricular las cosas y no nos deja fluir. Entonces hay que aprender a romper paradigmas, hay que romper a decir el más de lo mismo, sí, pero. A ver, vamos a sentarnos, vamos a analizar y sí, pero. Y la ruptura de paradigmas es algo que a veces es difícil de hacer en ciertos temas y en ciertas situaciones, bastante complejo, pero hay que hacerlo. Isabel y yo cuando comenzamos a dictar cursos y íbamos a los congresos de terapias con animales, éramos los locos. No sé si te acuerdas, Isa, que éramos los loquitos de los animales y se reían de nosotros. Al principio. Y estos, y sí, es verdad que como teníamos el respaldo de la Universidad Autónoma de la universidad, es claro, que es lo que pasa. Nos respetaban, pero éramos los locos. Pero dábamos cursos a los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Claro, pero es que y también a los profesores de la Universidad, de la Facultad de Veterinaria de la Complutense. Claro, pero ¿éramos los loquitos o no éramos los loquitos? Éramos un poquito, ay, sí, estos, pero nosotros fuimos poquito a poquito marcando nuestro camino y fuimos mostrando qué hacer y rompiendo paradigmas, pero rompiendo paradigmas desde la ciencia, que es una parte que es la parte fundamental. Y también en la Fundación Jiménez Díaz dimos un curso y tal para los médicos de la fundación, del hospital privado sobre los beneficios del contacto con la naturaleza. Tú y yo hemos hecho cosas en las universidades y sí, nos podían calificar de locos algunos y tal, pero otros no. Y ahí estábamos.
pero teníamos muy claro el mensaje que teníamos y sabíamos que era lo que teníamos que hacer. ¿Y qué hacíamos? Los alumnos que nos venían, la gente que venía a trabajar con nosotros, inscribir a nuestros cursos o nosotros fuéramos a los cursos, lo que hacíamos era, y siempre hemos tratado de hacerlo, es fomentar su inteligencia. Cuando hablo fomentar su inteligencia, es su don, lo que cada persona es su esencia, que insisto, ahora Isabel lo va a explicar y por eso yo no me quiero meter más en el tema, pero es tú qué eres, tú qué tienes que aportarle a este planeta, tú cuál es tu esencia y qué es lo que tú tienes que mostrar. Y ahí está la clave. Y la inteligencia comienza a tener un camino cuando tú sacas lo mejor de ti, cuando tú sacas tu esencia y dices, aquí estoy yo. Mi esencia son los números, pues con los números. Mi esencia es la música, con la música. Mi esencia son los animales, con los animales. Pero saca lo mejor de ti. Y eso no es fácil. Y eso en la sociedad no es fácil de ponerlo, porque a veces, pues como estamos diciendo, nos tildan de locos. O nos tildan de que nos vamos por los cerros de Úbeda, como se dice. Pero al final, la gente que de verdad saca su inteligencia, desarrolla su inteligencia y de eso hace un don y de eso hace una vida, es donde se muestra la diferencia. Y es un poco lo que nosotros siempre hemos tratado de hacer. Yo lo hago con los caballos, Isabel lo hace evidentemente en consulta y con sus alumnos, sus pacientes y sus alumnos, y cada uno en su parcela, y ahora Ana nos explicará cómo lo hace también en su colegio, etcétera, etcétera. Pero la clave es que cada uno saque su esencia, que cada uno saque lo que es de sí mismo, que saquemos lo mejor de cada uno. ¿Qué pasa? Que aquí entra con los animales una cosa muy bonita, que lo hemos explicado así por encima, lo que se llama el efecto espejo con los animales. Es que cuando tú vas a la naturaleza o tú te vas a comunicar con un animal y tú te muestras como eres, sacas tu inteligencia, sacas tu forma de ser, tu instinto está puro, etcétera, 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 ahí es cuando se fluye trabajar con el animal. Cuando tú no vas con tu inteligencia por delante, tus instintos en su sitio y demás, el animal va a entrar en contratransferencia contigo, porque en la naturaleza, cuando no se va de forma natural, nunca mejor dicho, y poniéndolo entre comillas, los animales entran en contratransferencia. Dicen, ¿qué es entrar en contratransferencia a un animal? El animal te dice, no eres interesante para mí. Entonces, yo que soy de la naturaleza, de los animales, de fluir, de dejarme llevar, si yo a la hora de comunicarme con un caballo me pongo absolutamente racional, absolutamente mental, absolutamente, que eso sería mi zona de confort, no funcionó. Yo ahí me tengo que quitar de eso y tengo que entrarme al sentir, tengo que entrarme a dejar fluir, a ponerme más en empatía con el animal. Si yo le meto solo mente a la situación, no me comunico con el caballo. La mente es cuando estoy leyendo el libro, pero no cuando estoy con el caballo. Y eso es bastante complejo de entender porque la gente dice, uy, me leo los libros, me estudio y ya sé de animales. Con los animales la teoría no vale. Con los animales solo vale la naturalidad. Solo vale que saques lo mejor de ti en ese presente. Entonces es bastante complejo. Y entonces ahí es donde entra la importancia, que ahora entrará Isabel y lo van a entender mejor, de que cada uno saque su inteligencia. Ya hay muchos tipos de inteligencia y ahora mismo Isabel nos las va a explicar y va a contar 2 o 3 y lo van a entender. Y mi mensaje es, por favor, cada uno saque lo mejor de sí mismo, porque si no, no vamos a fluir. Felipe, hay una pregunta que me parece muy interesante en el chat. Dime. Que María Elena nos dice, me gustaría, bueno, lanzar la pregunta, dice, está claro que las personas obtienen muchos beneficios de estas terapias, pero ¿cuál es el beneficio para los animales? Pues mira, el beneficio para los animales va a estar en función de cómo se manejen los animales. Es así de sencillo. Y a mí siempre, evidentemente, nos podemos poner a rizar el rizo, como se dice vulgarmente, y entonces habrá gente, y hoy en día hay mucha gente que te dice, yo te hablo de los caballos, que es mi tema, que te dicen, no, los caballos no están diseñados para montarlos, los caballos no les gusta que los monte, los caballos en el monte, los caballos, vale, yo te compro el argumento, pero entonces según eso no tengamos animales.
los dejamos en el cerro y que ellos sean allí felices. Hay una realidad y es que hay una simbiosis entre ser humano y animal que nos colaboramos y nos ayudamos a que la vida sea mejor para ellos y para nosotros, porque la vida en el monte tampoco es tan preciosa y tan bonita como se plantea. Tú vete a vivir al monte y verás lo que es vivir en el monte y lo que es para un caballo vivir en la naturaleza, de verdad en la naturaleza, viviendo en la naturaleza. Allí hay plagas, hay desiertos, hay sequías, hay gusanos que se les come la piel, hay garrapatas, hay hambrunas, hay sequedades. Es tremendo, tremendo. La naturaleza es tremenda, o sea, no es el mundo paradisíaco que quieren vender. Y la cautividad les trae unos beneficios a los animales increíbles porque les das una seguridad increíble, les garantizas el alimento, les garantizas que no estén con parásitos, les garantizas tranquilidad, les garantizas un montón de cosas. Entonces, la cautividad no es una salvajada ni somos unos malos por traer los animales a la cautividad, pero para nada, porque la naturaleza es muy dura. Yo que soy un apasionado de ir a ver caballos en la naturaleza y a ver reservas de caballos y a ver caballos en la naturaleza, a mí me ha tocado ir a ver caballos en México en unas reservas naturales y al otro año volver al curso y haberse muerto el 70% de los caballos porque había sequía. De hambre. Y se han muerto de hambre. Y eso lo tienes que... Y la naturaleza es así. Entonces la cautividad no es tan mala, porque al caballo y al animal le estás garantizando una subsistencia en que les quitas un montón de problemas. Ahora, la cautividad no significa en que tú te vuelves el poderoso rey sobre el animal y que haces lo que te sale de las mismísimas partes sobre el animal. No, hay unas cosas que hay que saber de etología, hay que aprender de manejo, hay que aprender de cómo es ese animal y que en la cautividad viva lo mejor posible. Y a mí me preguntan, ¿qué beneficio tiene? Pues yo te voy a ser honesto, yo no le preguntaba al caballo qué beneficio tiene de hacer terapia o no tiene que hacer terapia, porque no me lo va a contestar, pero yo sí sé que yo convivo con mis caballos, yo sé sus tiempos de descanso, sus tiempos de trabajo, sus tiempos de alimentación, sus tiempos de juego, sé mi caballo cuándo se satura, cuándo no se satura, qué le gusta, qué no le gusta, y sé cuánto tiempo puede trabajar, cuánto tiempo no puede trabajar, y lo voy a hacer lo mejor posible para que mi caballo, cuando esté con gente y trabajemos, esté lo mejor posible. Y yo siempre pongo un ejemplo que es real. Mi caballo, yo tengo 5 caballos. Un caballo de los que tengo, el mayor de ellos, es un caballo que es un personaje, y es verdad que él y yo lo he domado y nos hemos hecho juntos y tenemos ahí una conexión peculiar. Yo les puedo decir, y esto es absolutamente verídico, que mi caballo sale todas las semanas a trabajar, yo lo trabajo y de todo. Si yo ese caballo una semana no lo saco, él comienza a ponerse rarito. Comienza a decir, ya no, aunque esté suelto en el corral y esté con sus amigos, él necesita salir. Y a mí me ha pasado, y esto es verídico, entrar a darles de comer, que la comida para un animal es prioridad. Pero yo entrar con una cuerda en la mano y él verme con la cuerda en la mano y con comida en los comederos e irse a la puerta porque me ve con la cuerda en la mano. Porque llevaba muchos días sin salir y su prioridad era salir, no comer. Eso te dice que el caballo lo que quiere es, sácame. Esa simbiosis es la que hay que lograr. Ahora también, el día que yo vengo a trabajar con un paciente y yo veo que el caballo, por lo que sea, no está en su mejor momento, pues no trabajo. Y ese día hacemos otras cosas. Y ese día el caballo descansa y ese día lo que sea y no satura. Anda que no nos ha pasado veces. Claro que sí. Pero ahí está yo, que es uno de los problemas que hay en muchos temas de terapia con animales, que es sí o sí hay que manejar el animal, sí o sí hay que subirse, sí o sí hay que acariciar. No, señores. Si el animal no está en ese momento para que lo acariciemos, no lo acariciamos y no pasa nada. Felipe, y es que muchas veces nos fijamos más en el objetivo del paciente que en el objetivo que queremos conseguir con el perro. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un niño que lance una pelota porque quiero trabajar por su motricidad, y el perro se la tiene que traer 20 veces, estoy enfocada en conseguir el objeto de ese niño, pero no estoy mirando que mi perro ya está con la lengua afuera y diciendo, pues vaya aburrimiento de ejercicio. Entonces, si no encontramos en la balanza el equilibrio
entre el objetivo que perseguimos con la persona con la que estamos trabajando y lo que queremos conseguir con nuestro animal, pues no tiene ningún sentido. Y ahí me gustaría meter pues una pincelada con el tema de determinadas actividades que se hacen en la práctica con los animales que pues a lo mejor no son las más adecuadas, partiendo de que es un proceso educativo y que lo que queremos es generalizar ese aprendizaje, pues yo pues a lo mejor no veo muy adecuado que un ejercicio sea poner pinzas de la ropa al pelo del perro, por ejemplo, porque ni tiene una generalización y creo que al perro les ha muy divertido que le pongan esas pinzas de la ropa. Por ejemplo, en el caso de los perros, yo lo que intento es, dentro de un orden y una estructura, que se la voy a dar también a la hora de entrenar con ellos en casa y que ellos disfrutan entrenando, todo eso lo quiero trasladar al aula. Y al aula vamos a jugar de una manera ordenada y estructurada, con unos turnos que yo para eso he practicado antes, pero los perros van a jugar y de hecho, ¿cómo compruebas eso? Aparte de todos los registros, porque en todas las sesiones hay una parte en el registro donde yo analizo cómo ha sido el comportamiento del perro y analizo una serie de señales de si ha habido jadeo, si están cansados, cómo es el ambiente, o sea, analizo una serie de variables pues para evaluar precisamente si están a gusto o no. Y una de las pruebas es que cuando yo por las mañanas me voy, los tengo a los dos en la puerta mirándome como, venga, ¿vamos contigo o qué? Porque para ellos es ir a jugar. Pero para eso está uno. Yo no doy más de 3 sesiones al día, de media hora, porque tengo medido que una sesión más, pues se cansarían. Tengo medido que ahora mismo estos dos perros los llevo los dos a la vez, no llevo uno y luego llevo el otro, porque sé que los dos se complementan mejor, pero todo eso lo tengo registrado y medido y de ahí he sacado esas conclusiones. Pues es que todo esto que estamos hablando es lo que es lo que es el tema de estas charlas de la inteligencia y de la inteligencia relacional. Y con los animales, y uno de los problemas que hay es que creemos que todo simplemente es técnica de entrenamiento. Y la técnica de entrenamiento está muy bien y hay que saber las técnicas de entrenamiento, pero lo importante es la conexión y la comunicación con el animal. Y la conexión y la comunicación con el animal parte del ser humano integral, de que yo esté bien, de que yo tenga unos mínimos para poderme relacionar con el animal. Uno de los problemas que hay es que la gente y muchos entrenadores y mucha gente que maneja animales es que encuentran en el entrenamiento o en el trabajo con los animales, por decirlo de una manera, como su desahogo o su forma de soltar sus problemas con el animal. Y eso es uno de los principales problemas con los animales. Si yo no estoy bien, no voy a entrenar el animal, no trabajo con el animal. Yo solamente voy a trabajar con el animal cuando esté en perfectas condiciones o esté bien. Si no, no, porque el animal no tiene la capacidad de entender mis problemas, no tiene la capacidad de resolver mis problemas. ¿Los va a absorber? Sí, pero no debe ser así. Para eso están los psicólogos, para eso están los psiquiatras y para eso hay que ir a donde un psicólogo y me pongo bien y luego voy a donde el animal. Y el animal no es la solución a los problemas, porque a nivel de inteligencia y de capacidad de adaptación, el animal va a terminar adaptándose a nosotros, pero le estamos haciendo un flaco favor. Estamos yendo en contra de la naturaleza, en contra de la etología. Entonces, primero hay que ponernos bien nosotros antes de ir a trabajar con los animales. Y si no estoy bien, me quedo en casa. Y si estoy un día encabronado, no voy a donde los animales, porque voy a descargar mi encabrone con los animales. Y ese es el problema que hay. Y muchas cosas de las terapias funcionan en que, uy, mira qué bien se ríe el niño y mira qué bien el niño se lo pasó muy bien. La pregunta es, ¿y el animal? ¿Qué hacemos con el animal? ¿Y cómo está el animal? Yo tengo gente que viene a trabajar conmigo y si yo no veo que mi caballo esté bien, pues no trabajamos y no pasa nada. Me invento otra cosa, que paso estoy en el campo. Y vemos, dime. Hay dos aportaciones en el chat que, bueno, pues comentan que saber los tiempos de trabajo y el tiempo de descanso y que María dice que yo veo que a veces se los explota y pues que no le gusta. Y Sayuri dice que mi opinión personal, que viví con mi perro, bueno, con Mateo, el que participe en las intervenciones le dio mucha felicidad y me ayudó a entenderlo durante todo el proceso de preparación. Bueno, pues a Mateo lo conocemos Felipe y yo, a Sayuri y a Mateo, y la realidad, bueno, no sé si Sayuri se anime a hablar ella de ese proceso, pero es verdad que en mi opinión ese perro yo creo que encontró su lugar, porque es un perro que necesitaba pues mucho trabajo
mucho orden, mucha estructura, un perro con una capacidad de aprendizaje impresionante. Y cuando encontró esa forma de trabajar, dices a Yuri que hablar se me complica. Bueno, yo lo cuento, Sayuri. Cuando encontró esta forma de trabajar, cuando se la adiestró como perro de terapia, el perro cambió completamente y es un perro totalmente feliz, y a la vez su dueña, que encontró esa relación con su perro. Bueno, entonces sabiendo que somos nosotros y que tenemos que poner lo mejor de nosotros, ahora va a venir Isa a explicarnos cómo desde la inteligencia y desde la psicología tenemos que poner lo mejor de nosotros para poder entendernos con los animales y la naturaleza. Entonces ahora vamos a abrir todos nuestros sentidos para escuchar cómo el ser humano, todas estas inteligencias y la inteligencia relacional hace para que nos podamos comunicar con los animales. Así que Isa, aquí lo primero es decirte que resaltar las palabras tan brillantes que has dicho al principio de tu discurso sobre cómo comunicarnos con los animales, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo voy a rescatarlas, y la cuestión es ponerse en el cerebro del otro, en la manera de procesar la información del otro. Ojalá esto lo podamos transferir al ser humano, ¿no? Para mejorar las relaciones con un ser humano es muy interesante saber y comprender cómo procesa la información en la otra persona. Y para eso hay que tener la empatía suficiente para que se produzca esa comunicación, el hecho de poder entrar en el cerebro de la otra persona y ver por sus ojos. Entonces, de esa manera estás en un estado de valores, en un estado de virtudes, en un estado de lo que son los valores humanos, que son precisamente aquellas filosofías que adoptamos para relacionarnos entre nosotros, que nos separan de la naturaleza salvaje, los valores, las virtudes, es decir, lo que es los valores que uno aplica. Entonces, uno de ellos es la empatía. La empatía es un valor, aparte de también un don humano. Y eso, bueno, pues es una virtud que se entrena. ¿De acuerdo? Es decir, cuanto más lo entrenes, más empatía y más empático uno es. Esto no quiere decir introyectar. Introyectar es otra cosa, es de repente sentirse como el otro, y si el otro se siente mal, sentirse fatal. Y entonces estar un poco a disposición de cómo esté el otro para estar tú. Eso no es, eso es un mecanismo de defensa, y entonces cuando hay defensa y miedo, luego no hay empatía, porque la empatía y el miedo no son buenos amigos. Eso para empezar. Así que te felicito, Felipe, porque has dado las claves de la inteligencia relacional, que consiste en eso. Y insisto que es una actitud que se entrena. Luego, por otra parte, es cierto que tanto, de lo que hablaban en el chat, es cierto que hemos visto desgraciadamente abuso y explotación de animales, ¿no? El abuso y la explotación de animales son el ego del terapeuta, ¿de acuerdo? Con lo cual no es terapeuta, es ego y tal. Y entonces el ego puede ser un ego mercantilista, en ese caso lo único que está pensando es la cantidad de dinero que va a ganar, o puede ser un ego mezquino y tal, ¿no? En el cual pues da poco y pide mucho, con lo cual a los animales se les concede poco por mezquindad, o pueden ser cualquiera de las pasiones humanas, que a verlas haylas y hay muchas. En cualquier caso, el ego humano. Sí, efectivamente estamos en el imperio del ego, con lo cual con los que nos metemos a estudiar la naturaleza y a acercarnos a los animales y a acercarnos a ese binomio humano-animal, hemos tenido la desgracia, porque no es cómodo ni es agradable, de ver abusos. Pero, ¿qué haces entonces? ¿Irte de ahí? O empezar a promulgar valores, o empezar de alguna manera a enseñar otras metodologías más virtuosas, porque cuando a Felipe y a mí y a Ana nos han preguntado de cuál es nuestra metodología, nunca lo terminamos de decir, pero en este chat lo voy a decir: es el desarrollo personal del terapeuta. Es decir, porque si no hay un desarrollo personal del terapeuta, o del facilitador, o del adiestrador, o del coach, o del psicólogo, o de San Pedro y tal, aquí ni hay comunicación, ni hay terapia, ni hay nada. Porque una de las cosas que nosotros siempre hemos promulgado es la bidireccionalidad. La bidireccionalidad quiere decir que sea bueno para el animal, que sea bueno para el cliente, y que sea bueno para el terapeuta. Es decir, si los tres salimos mejor que antes de empezar la sesión, ha habido terapia. Si cualquiera de los tres salimos peor y tal que al haber empezado, ha habido movimientos y tal, ¿sabes? Pero esa sesión hay que repetirla, porque no se han cumplido los objetivos. Y muchas veces no se cumplen los objetivos, pero si uno va en pro de esos objetivos, pues lo único que en el camino se aprende.
Y por lo demás voy a enseñaros un poco algunas inteligencias muy interesantes para poder entrenar. Algunas de estas inteligencias que os voy a enseñar vienen de combo, es decir, se acercan a nosotros personas que tienen algunas de estas inteligencias y tal, pero quieren mejorarlas, ¿no? Quiere decirse que a lo mejor eran inteligencias puras y tal al nacimiento, pero que luego se han distorsionado con los embistes del ego y de las circunstancias de exteriores o interiores, ¿no? Y necesitan de alguna manera promulgarlas o de alguna manera te están pidiendo sin saberlo que quieren ser más inteligentes a la hora de acercarse a sus amigos, los animales, a sus amigos, a su amiga la naturaleza y a su amiga a sí mismo, ¿no? Y por aquí las tengo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a volver a ver dónde las tengo en un momentito, que creo que sí, aquí está. Y bueno, voy a compartir pantalla para que podamos repasarlas un poquito, también con un poquito de cuestión visual, que siempre viene bien cuando está acompañado de un discurso. Entonces me dices, Felipe, cuando se vean. Se está viendo ahora. Vale, muy bien, de acuerdo. Esto... Tenemos la inteligencia emocional, tenemos la inteligencia naturalista, tenemos la inteligencia intrapersonal, tenemos la inteligencia interpersonal, tenemos la inteligencia musical rítmica, tenemos la inteligencia corporal kinestésica, tenemos la inteligencia visual espacial, tenemos la lógico-matemática y la verbal lingüística. Todas las tenemos a nuestra disposición. Pero hay que entrenarlas, ¿no? Entonces yo he elegido, vamos por acá o por abajo, una inteligencia muy interesante que es la inteligencia naturalista, que es la que tenéis justamente enfrente. Esta inteligencia, desde mi punto de vista, es una inteligencia innata, es decir, hay personas que tenemos tendencia a comunicarnos con los animales, a tranquilizarnos con la naturaleza y de encontrar más paz interior cuanto más estamos cerca del mundo natural. Y estas son las personas que quieren en un momento dado, bueno, pues incrementar esta inteligencia o mejorarla o, bueno, pues seguramente en esta propia inteligencia naturalista, y eso lo hemos visto mucho Ana, Felipe y yo, se ha metido el ego. Y entonces hacemos desastres con esta inteligencia en vez de ser inteligentes a través de ella, ¿no? Entonces trabaja con la apreciación y entendimiento de la naturaleza, que es cuidar y ocuparse, tengo que volver a echarle una mirada, de las plantas y de los animales. Es decir, hay personas que les ocupa y tal, y se ponen y riegan, y cuando ven una planta seca van y la riegan, cuando ven un caballo paran el coche y lo contemplan. Cada uno tendremos, de los que tenemos la inteligencia naturalista y tal, alguna preferencia. Felipe está clarísimo que tiene la de los caballos, Ana está muy clara que tiene la de los perros. A mí se me ha visto a lo largo de mi vida que también la mía se dirige hacia los caballos, pero también hacia los gatos, y luego también pues necesito vivir fuera de la ciudad, necesito el campo y tal para ser feliz, porque me calma la naturaleza, los pertenos, uno es más sensible a las atmósferas, ruidos o cualquier cuestión, ¿no? Y entonces puede uno dedicarse, y eso sería promulgar la inteligencia, a la protección y conservación del ambiente, a ponerse en contacto con la naturaleza, a observar la naturaleza, algo profundamente terapéutico y profundamente calmante, sobre todo de todas las ansiedades instintivas, de todas las preocupaciones emocionales sentimentales y de todas las locas de la casa mentales que nos están continuamente devorando. En la naturaleza de repente puede entrar uno sin darse cuenta, porque todas las fuerzas de la naturaleza de alguna manera también intervienen en el proceso de estar tú, para deshacer todos tus nidos egoicos si tú te dejas. Porque la naturaleza no lo hace por ti, lo hace por ella, para estar bien ella. Y entonces es capaz en un momento dado, si uno se deja, de disolver todos esos nudos gorgianos de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestras alertas instintivas exageradas, ¿no? Y entonces esto me permite en un momento dado interactuar con otros seres vivientes y tener una comunión con la naturaleza. Algo que es como el nirvana absoluto para las personas que tienen de combo de nacimiento esta inteligencia, que es una inteligencia. El autor de esta propuesta es Howard Gardner.
que en el año 86 nos metió un palo en la cabeza a todos los psicólogos que decíamos que nada más que existe la inteligencia racional. Y ahí me pongo contigo, Felipe, yo también estaba en la fila de las tontas, porque no tengo memoria al revés y al derecho de numérica. Entonces, quienes tenían memoria numérica estaban en la fila de las listas y quienes no la tenían estaban en la fila de las tontas. Luego nos ha costado psicólogo y tal, a las tontas y tal, cuando de repente viene Howard Gardner y nos dice que hay otras inteligencias diferentes a la racional. Y luego viene Elaine de Beauport y nos dice que hay otras inteligencias también diferentes a la racional. Y que incluso hay una inteligencia mística y una inteligencia divina y tal, en el sentido de que uno puede de repente sentir y ver cómo son las leyes universales o estar holística, es decir, dentro de estas hay muchas más, ¿no? Ahora de momento he encontrado este PowerPoint, pero yo pienso que vamos a seguir hablando de inteligencias porque parece que es bastante interesante este tema, ¿no? Por supuesto, la inteligencia emocional luego la dividimos mucho más porque tenemos la inteligencia afectiva, la inteligencia motivacional y la inteligencia de los estados de ánimo. Pero sí que es interesante que para entrar en la naturaleza tengamos un cierto equilibrio emocional. Una cierta inteligencia a la hora de saber cuánto y cómo nos tenemos que dejar afectar por lo que ocurre para no perder nuestro equilibrio y luego por otro lado también estar gestionando bien lo que sentimos para no meter otro nido gurgiano de estos en la naturaleza que luego los animales tienen que resolver. Y que por supuesto no lo consiguen porque el ego humano no es posible, aparte de que no, como muy bien decían Felipe y Ana, a los animales no se les llama terapeutas, ni coach, ni psicoterapeutas, ni maestros divinos, ¿no? Son animales, tienen un nombre y una etología. Entonces la inteligencia emocional también va a estar caracterizada a la hora de gestionar nuestras emociones de no ser tan ilusos. ¿De acuerdo? Es decir, ir con ilusiones y tal a la naturaleza, pensando que se nos va a aparecer Dios y nos va a dar una solución para nuestro amor perdido o nuestra familia distendida o hacia mi vacío existencial. ¿De acuerdo? Porque eso es algo que se tiene que uno trabajar por uno mismo. Y la naturaleza nada más que es un apoyo y tal, ¿sabes? Para entrar en un estado de conciencia idóneo para trabajarse eso, pero nada más. Luego hay una inteligencia intrapersonal, ¿no? En la que yo sobre todo he hablado, es que es un poco hacer una autorreflexión sobre uno mismo, que tiene que ver también con un tema de autoconocimiento. Y saberse gestionar a uno mismo, conocer. Eso también sería interesante para poder entrar en la naturaleza y saber hasta dónde uno quiere tomarse los desafíos, los retos, es decir, porque luego podemos llegar hasta correr a pelo con un caballo por una sabana y podemos entrar en muchísimos estados y deliciosamente adrenalínicos en la naturaleza, pero también saber hasta dónde uno tiene la resistencia para no entrar en pánico y para no estar, vamos a decir, en un estado de alerta. Aquí tenemos la empatía, de la cual he hablado al principio de esto, que me parece que quizás dentro de la inteligencia interpersonal sería una de las cuestiones más importantes para la inteligencia relacionada en la naturaleza. Aquí me gusta mucho esta inteligencia porque no solamente consiste en cantar y bailar, que también, sino también tener una sensibilidad al ritmo. Y esto es muy importante para entrar en un contacto armonioso y por lo tanto verdadero con la naturaleza. El saber respetar los ritmos. Si uno va con su propio ritmo, imponiendo su ritmo a los animales, es un abusador, porque los animales no lo entienden. Y entonces entrarían, como decía Felipe, en contratransferencia con nosotros. Y son tan importantes los ritmos en la naturaleza, me cachis en los monos, son tan importantes. Por eso es muy, muy interesante llegar a la naturaleza poco perfumados, con pocos avalorios, y habiendo respirado. Eso es muy importante y entonces entraremos en un ritmo amable. De aquí hay mucho que decir, como veréis. Luego, pues, una inteligencia corporal y kinestésica, es decir, en donde uno es capaz de darse cuenta de su lenguaje no verbal,
de cómo pones las manos, de cómo miras, de cuánto se te arruga el cuello, cuánto se te... es decir, en el tema de estar chequeando qué es lo que le estás diciendo al animal a través de tu no verbal, que es la única que va a entender. Por otro lado, lo que es curioso y el chiste está en que se enteran los animales, pero nosotros no. Entonces, en ese sentido, retomo lo que dice Felipe sobre el espejo. Y es que una de las cosas que utilizamos y que toda la vida hemos hecho es que hemos traducido lo que el caballo o que el perro esté diciendo sobre la situación que está ocurriendo, sin nombrar a nadie ni culpable ni no culpable, es decir, con un lenguaje neutro y amable y tal, y a ser posible también con buen ritmo para que todos salgamos bien parados. Pero es muy importante la corporal kinestésica y es algo que toda la inteligencia naturalista, todo inteligente naturalista, es muy interesante que chequee cómo se le pone el cuerpo ante determinadas cuestiones. Ese es el lenguaje con el que nos vamos a comunicar con la naturaleza, fundamentalmente. Una visual espacial es muy interesante, es una inteligencia de presa, como hablábamos el otro día, en el cual uno hace la foto grande en vez de la foto pequeña, de la fijación, y uno sea capaz de ver los detalles y de ver la foto grande. Insisto, que es exactamente lo que está pasando con todos los elementos o con la mayor, vamos a decir, cantidad de elementos que cada uno puede abarcar, porque lo que está ocurriendo siempre en la naturaleza es sistémico. Es decir, nuestra propia presencia está alterando todos los elementos. Y todo lo que ocurre, si está el cuñado, si está la abuela, si está la lagartija, va a influir. Con lo cual, si somos científicos y queremos saber qué está pasando, pues es interesante aumentar un poquito esta inteligencia y ponernos un poco más avispados a ver la foto grande en vez de lo que nosotros queramos ver. Y luego estas dos inteligencias, por ejemplo, pues no son aplicables especialmente a la inteligencia naturalista. Siempre será muy bueno ampliar nuestro vocabulario para podernos explicar, ¿por qué no? Y está siempre muy bien medir. Pero esto es algo que hemos hecho siempre y tal, ¿no? Me refiero cuando estamos ahí, ¿no? Esto se hace en el laboratorio o a la hora de explicar qué ha ocurrido, ¿no? Sería ya, pero para eso somos un equipo, ¿de acuerdo? Habrá algunas inteligencias que las llevará mejor uno o mejor otros y tal, ¿no? Y entonces un autoconocimiento muy interesante para cualquier terapeuta es saber cuáles son sus dones y explotarlos y no querer tener los dones de los demás. Y con esto, nada más enseñaros una foto. Voy a dejar de compartir para volver a compartir ahora. Para enseñaros otras 9 inteligencias que están diseñadas también de una manera muy interesante y que no voy a explicar, para dejaros con el cebo puesto para la próxima vez. Soy así de puñetera. Y entonces os voy a dejar con el pescadito rico, con esta foto, que es una de mis fotos favoritas, que son 9 inteligencias, que son muy interesantes y tal, y que absolutamente aplicables para la inteligencia relacional en la naturaleza. Y sobre todo de ellas quiero decir sobre todo la inteligencia básica, que explicaré el próximo día, la inteligencia asociativa, que explicaré también el próximo día, y la inteligencia de los parámetros, que van a ser las 3 inteligencias que desde mi punto de vista, y tal, independientemente de lo que ya he hablado sobre la inteligencia emocional, lo que aportan estas inteligencias para podernos comunicar mejor con la naturaleza y poder sentir, comunicarnos mejor, no, eso es erróneo. Comunicarnos, porque en la naturaleza uno no se comunica mejor o peor, o uno se comunica o uno cree que se comunica y no se comunica. Y con esto, pues Felipe, te devuelvo la palabra. Muchas gracias a todo el mundo por su atención. He tenido la función de compartir pantallas. Perfecto. Y continuamos con ello. Claro, como siempre, Isa, un placer y un gustazo oírte y todos estos aportes que haces, maravilloso. Yo antes de pasarle la palabra a Ana, simplemente puntualizar una cosa que además hablábamos antes de conectarnos, que estábamos Ana, tú y yo hablando de la importancia de las inteligencias y las diferentes inteligencias, y evidentemente todos tenemos una inteligencia que la traemos de base y que es como la que nos hace fluir hacia una cosa, y que es muy importante uno descubrir cuál es esa para luchar por eso.
pero lo que también es importante es que lo que hay que hacer, y eso sí que te lo enseña a trabajar cuando trabajas con animales y naturalezas, es que el resto de inteligencias hay que trabajarlas. Y están ahí y hay que, y para algunas cosas se necesita una cosa y para otras cosas se necesita otra cosa y no hay que descartar ninguna. Y porque yo tenga mi punto de partida en la naturaleza y los caballos, que es magnífico y genial, pero la vida no son solo naturaleza y caballos y tengo que darle a las otras y trabajármelas. Entonces es muy importante conocerlas, es muy importante ponerles nombre, ponerles palabras, saber cómo actúan en mi vida, qué necesito de esas inteligencias, qué de todo se suma. A veces la gente dice, no, no, las matemáticas, no, 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 las matemáticas son fundamentales. O hay gente, no, no, el ritmo, la música, no. Pues yo, por ejemplo, o sea, a mí no me pongas a cantar porque es que no, o sea, tiene más oído un codo. O sea, yo soy negado para la música, salvo que me gusta la música, pero para trabajar con caballos o tienes ritmo o estás jodido. O te sabes mover en la naturaleza y sabes mover tus pies y sabes mover tus brazos y te sabes coordinar o estás vendido. Y en un potro te montas y o te sabes coordinar o eres muy coordinado o vas a la tierra y te pegas una hostia de 3 pares de cojones. Entonces no significa que yo pueda componer una música en el piano porque no, porque jamás tú me das un piano y no tengo ni idea eso por dónde se toca, pero ritmo necesito para trabajar caballos. Entonces, todas las inteligencias hay que conocerlas y tenemos que saber que nuestro cerebro, nuestra naturaleza, nuestra psicología y nuestra etología, si lo queremos llamar así, se compone de todas esas inteligencias y lo que tenemos es que tenerlas ahí, saber que las tenemos y saber que para ciertas cosas hay que sacarlas. Y a veces necesito una inteligencia, a veces necesito la otra. Como decía Isabel, cuando trabajas con animales, el tema es que los animales te las exigen sí o sí. Cuando digo te las exigen es que ellos, yo siempre lo digo, yo utilizo una frase cuando trabajo con caballos y es que te piden la documentación. Y es así, los títulos te los piden los animales y no te están preguntando si fuiste a una universidad o a otra. Te dicen, a ver, compadre, ¿cómo es? Y lo tienes que actuar. Entonces, seamos conscientes de ellas y vamos a trabajar varios sábados y vamos a ir retomando una inteligencia y otra inteligencia y a retomarlas, porque es muy importante conocerlas y no quedarnos en la nuestra, porque para mí es muy bonito hablar de animales y caballos. Y entonces yo digo, ¡buah! Aquí estoy yo y soy feliz y es mi mundo y qué maravilla. Pero las otras son fundamentales también, porque al final, si yo solo me quedo en caballos y naturaleza, el que entra es el ego. Y entro en mi zona de confort, me quedo en mi zona de confort y no me vale para nada. Entonces tengo que estudiar las otras, tengo que aprender y tengo que aplicármelas. Y aunque yo no vaya a componer una canción mañana, necesito ritmo. Y aunque no vaya a ser profesor de matemáticas, yo necesito hacer registros de lo que hago con los caballos y hago los registros y hago cosas científicas para poder decir, mira, aquí me he equivocado y aquí no. Por eso es importante conocer las inteligencias. Y queremos trabajar durante varios sábados y esperemos que muchos de las inteligencias, porque el combo de todas las inteligencias es de los que nos va a hacer fluir. Y para nosotros los animales son los que son un parámetro de decirte, vas o no vas en el camino, porque como dice Isabel, con ellos no es, sí es, no voy a, no, no, es o sí o no, o fluyes o no fluyes. Punto final. ¿O no, Isa? Nos podemos crear cualquier fantasía, pero aquí ahí está el terapeuta para decirte que te estás creando una fantasía. Exactamente. Así que ahora, Ana, nuestros oídos están puestos en ti y te escuchamos. Yo tenía una presentación, de La hecho, si la pongo puedes ahora poner. mismo. Pues a ver, como experiencia personal de todos estos mensajes, toda esta información que hemos estado viendo a lo largo de estos webinars, yo un día antes, hace muchos años, bueno, sí, muchos años, antes de conocer toda esta información, pues me pasaba como a Mateo, el perro de Sayuri, ¿no? Que no encontraba, como que buscaba, yo sabía que o sea, estaba como algo perdida, estaba buscando como mi lugar en el universo. De hecho, yo sabía que me gustaba mucho, siempre me han gustado mucho los animales y toda la vida a mí me preguntabas, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo decía veterinaria. Menos mal, porque hubiese sido una pésima veterinaria.
no puedo ver sufrir a un animal. Al final, bueno, terminé en educación especial, cosa que me apasiona, y relacionándolo con lo que es las intervenciones asistidas con perros. Buscando en este camino, pues yo conocí a Isabel y a Felipe y en el primer curso que di de psicoterapia asistida con animales y naturaleza, oí, esto ha sido una mínima parte de lo que vimos en ese curso, ¿no? Pero fue un antes y después, porque al final le puse palabras a muchas cosas que, pues que no entendía o no era capaz de saber. Pero claro, no es solo poner palabras y oír el mensaje, qué bonito es, sino hay que saber aplicar todos estos conceptos en el día a día. Saber que la importancia de vivir, de practicarlos, no solo en los buenos momentos, sino también en los momentos donde es más duro, ¿no? Y no tirar la toalla y seguir trabajando para hacer un trabajo personal, porque si nosotros no somos capaces o sea, no nos hacemos ese trabajo personal, ¿cómo vamos a poder hacerlo con nuestros animales? Y es un poco lo que hablaba antes con el tema del bienestar humano, bienestar animal, que si nosotros no nos hacemos este trabajo previo, nosotros estamos transmitiéndole señales constantemente a las personas con las que trabajamos y a los animales con los que trabajamos. Si nosotros no estamos equilibrados, no respetamos esos ritmos, todo esto que hemos estado viendo en estos días, al final le voy a transmitir todo a ellos. Por eso es muy importante el aplicar la psicoterapia asistida con animales y naturaleza a nosotros mismos, no solo a las personas con las que vamos a trabajar. Los primeros que nos tenemos que aplicar todo esto como terapeutas o coterapeutas de las personas con las que estamos trabajando. Ya se ve, Felipe. Vale. Sí. Si me pones la segunda diapositiva, que es un poco lo que estaba contando. Pues eso, la importancia de poder aplicar la psicoterapia asistida con animales y naturaleza a nosotros mismos. Si nosotros queremos transmitir un mensaje, si queremos hacer un buen equipo con nuestros animales, si queremos dar un mensaje, al final somos nosotros los que tenemos que aplicarnos esto y predicar con el ejemplo, ¿no? Como comentaba Isabel antes, si yo no puedo ver pues violencia con los animales porque me molesta, o hay cosas que tuve una época que me confrontaba mucho pues todas estas actividades de las que se estaba hablando de pues vamos a pintar al caballo, vamos a poner pinzas del pelo, a pinzas de la ropa al pelo del perro, y era como todo el día vivir frustrada de cosas que no me gustaban, pero más bien lo importante fue dejar al lado esa frustración y poner mi granito de arena, explicar pues qué actividad se podían hacer sustituyendo a ese tipo de actividad para lograr el mismo objetivo de una manera que fuese buena para los dos. Pasa la diapositiva, Felipe, por favor. Entonces, ¿qué aprendemos de los animales y la naturaleza? Es muy importante. Primero, voy a hacer una especie de reflexión con conceptos que hemos estado viendo en esta charla y a lo largo de las otras charlas, de qué aprendemos nosotros de los animales y la naturaleza y cómo aplicamos eso en nosotros mismos, ¿no? Ir haciendo una relación de estos conceptos que hemos estado viendo. Pasa a la siguiente. Importantísimo. La observación de la naturaleza, el observar, es lo único que nos va a traer al aquí y a la ahora y no irnos ni al pasado ni al futuro, sino estar en el momento y observar a cada momento. Nos ha pasado muchas veces que, bueno, a mí es que me pasa muchas veces, es uno de los trabajos principales que tengo que hacer, que voy por la calle, paso 20 veces por el mismo sitio y de repente un día digo, anda, se acaban de plantar unos árboles y a lo mejor esos árboles los han plantado hace 15 días. Pues digo, jo, no puede ser que si hace 15 días esto estaba aquí, de repente 15 días más tarde yo me dé cuenta de eso, ¿no? Entonces es como una reflexión de traer o sea, de estar en el aquí y ahora y observar, fijarnos. Yo disfruto mucho, por ejemplo, cuando, bueno, me pasa mucho que vas en el coche, no está bien, pero se me van los ojos, cuando ves águilas o halcones volando
me llama mucho la atención, es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, pues el observar todo lo que nos sucede alrededor. Es muy importante encontrar ese bienestar, nuestro bienestar humano con el bienestar animal. Si no hay una en la balanza, si ponemos estos dos conceptos y no encontramos un equilibrio, hay algo que nos está fallando. Yo, por ejemplo, como mi trabajo en el colegio, aparte de trabajar con los perros, pues llevo toda la parte de la jefatura de estudios, pues que crea pues bastante estrés, coordinación, mucha gente trabajando, de repente estás haciendo una cosa y te hacen 20 preguntas a la vez. Y he tenido, gracias a mis perros y al trabajo que se hace con ellos, he tenido que aprender a mediar y a decir, no, pues ahora no me digas esto, me lo dices después porque tengo que centrarme en lo que estoy haciendo, porque si no es cuando suceden los accidentes o cosas que no quisiéramos que sucedan, ¿no? Entonces me han ayudado mucho a llevar los ritmos a la hora de estar con ellos. O por ejemplo, cuánta gente pasea a su perro o pasea y ve a gente paseando al perro y va mirando el móvil y escribiendo los mensajes y escribiendo el mail que tiene que hacer después, en vez de disfrutar de lo que es un paseo con, con disfrutar de tu perro y ver pues, lo que está sucediendo a su alrededor. Por ejemplo, a mí me pasa ahora que tengo a Ecus, que es un golden de 12 años, y tengo a dos bracos de Weimar, uno de 4 y otro de año y medio. Entonces las energías no se complementan. Ecus va a su ritmo, muy lento, le gusta oler las cosas 20 veces, y los bracos van justamente al contrario, a ver el olfato que tienen, van buscando ver si hay gatos, si hay pájaros, o sea, no tienen nada que ver esos dos ritmos. Entonces, yo hay veces que los saco a los tres a la vez, pues como manada, pero por las tardes, por las noches, he cogido como la rutina de llevarme a Ecus, a él solo a pasear, porque lleva otro ritmo diferente al de los otros. Y de verdad es que me gustaría hasta que lo viese, porque termina corriendo, rejuvenece. Es como si de repente de los 12 años pasara a tener 4, porque de repente corre, los perros del vecino ladran y él se acerca a ver qué es eso, tiene curiosidad. Es otra cosa totalmente diferente y es porque él lleva otro ritmo diferente. Ritmo también me refiero que muchas veces vamos o muy acelerados o vamos muy enlentecidos y lo que tenemos que es encontrar ese equilibrio. Y vuelvo otra vez a lo que es el presente. Y la importancia de trabajar desde el conocimiento de la etología. Yo aquí, como hablo de perros, pues he puesto etología canina aplicada, pero pues tendríamos que centrarnos en la etología del animal con el que estemos trabajando. Si es de caballos, si es gatos de gatos, si son reptiles de reptiles, pero sí estudiar, sí ver al animal con ojos desde un punto de vista científico, desde la etología, desde su comportamiento natural, desde su comportamiento en su entorno natural, cómo lo aplicamos y no desde la antropomorfización. Cuidado, por favor, hago de verdad especial hincapié al uso de abrigos para perros. Los perros no necesitan abrigos, que es que ahora se ven muchos. Hoy yo vi a 3 perros con chubasqueros. Son perros, o sea, necesitan sentir el contacto con la vida. Pasa la diapositiva, Felipe. Asertividad. Esto es yo observando, bueno, saber poner límites, ¿no? Bueno, en esta foto estaban jugando, pero ¿cuántas veces observamos a nuestros animales? Si hay dos perros, el adulto, ¿cómo le pone un límite al cachorro? Entre dos caballos, como uno de nuestros caballos, del que hablaba Felipe antes, de repente pone orden en la manada y es el que se pone en medio o no deja pasar el que está muy intenso. O sea, ¿cómo saben poner ellos límites a otros animales desde la experiencia? Y nosotros es un concepto que debemos aprender a saber poner límites para no saturarnos, el aprender a decir las cosas. No todo vale y por ejemplo, en las intervenciones pasa mucho lo que os comentaba antes, que estoy trabajando con un alumno y estoy con una especialista en lenguaje, de hecho me pasó, y estamos tan centrados en ver cómo el niño hace una petición con una tarjeta para pedir al perro que le traiga un juguete que no nos estábamos dando cuenta de que el perro había ido ya 20 veces y como que le estaba saturando esa actividad. Y es como de repente, a ver, no, hay que buscar o sea, yo como persona, como binomio de parte de ese binomio,
¿Cómo le tengo que decir a esta profesional de audición y lenguaje de, oye, mira, vamos a parar aquí porque está muy bien lo que tú quieres conseguir con el alumno, pero el perro se está cansando? Ah, es verdad, es verdad. Y al final todos formamos equipo y llegan los mensajes. O sea, es muy importante aprender a poner límites. ¿Pasa, Felipe? La atención, la escucha. Si no hay atención, no hay aprendizaje. Entonces es importante centrar todos nuestros sentidos en lo que estamos viendo, aprender a escuchar. Aquí, por ejemplo, Argos estábamos en un curso de olfato y estaba totalmente centrado en en la actividad que estábamos pidiendo. Por eso me gusta utilizar esa foto. Y es muy importante aplicar nosotros esto, tener en cuenta a todos los puntos de vista, que no solo el primer mensaje que oigo es el cierto, sino que tengo que oír ambos mensajes y que el conocimiento del que parte todo el mundo es diferente, no parte del conocimiento que yo tenga. Entonces es muy importante tener en cuenta todos los puntos de vista, analizar lo que estamos viendo, escuchar a todas las partes y a observar, registrar. Yo hablaba antes un poco de cómo registraba en las sesiones el tema de los perros, si están cansados, si han tenido señales de estrés, si ha habido ruido, si ha habido desorden, para precisamente cómo mejorar esa sesión para la siguiente vez. Y porque muchas veces grabo y me doy cuenta de cosas que están sucediendo que durante la sesión pues no me estaba dando cuenta de que estaba sucediendo eso. Pero sí es muy importante de verdad tener en cuenta, no juzgar, tener en cuenta todos los puntos de vista, qué es lo que sucede a nuestro alrededor y qué es lo que piensa o que ha llevado a cada persona a realizar una acción o a nuestro animal a realizar un comportamiento. ¿Pasa? Comprensión. Pongo esta imagen, ¿por qué? Porque dices, menuda pelea, aquí se ve un perro tirándole del cuello al otro y dices, madre mía, pues es juegos, hay que aprender a comprender cada situación como es, con todos los mensajes que hemos dado anteriormente, de atención, de escucha, de tener en cuenta todos los puntos de vista, pues llegar a comprender cada situación para poder aceptar esa situación tal y como es. Por cierto, estas imágenes tan bonitas son de nuestro amigo Eduardo de María, que es muy buen fotógrafo. Como no puede ser de otra manera. No podía ser de otra manera, por eso sí me gusta decirlo, que es Eduardo de María. ¿Pasa, Felipe? Trabajo en equipo. Es muy importante fomentar el trabajo en equipo. Bueno, aquí he puesto un ejemplo de los perros jugando con un palo, cómo trasladar un palo. Aquí está Argos con su lengua chupando el palo, que es un ejemplo de cómo nosotros debemos aprender a trabajar en equipo, porque es de la única manera que pueden salir las cosas, fomentando el trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo, ¿cómo sale adelante? Pues trabajando todos los conceptos que hemos estado viendo hasta ahora. Es un trabajo personal que debemos desarrollar cada uno y poner nuestro granito de arena en cada momento. ¿Pasa, Felipe? Confianza. El confiar en uno mismo va a llevar a que nosotros podamos enseñar esa confianza de nuestros usuarios con los animales y tan importante de nuestros animales con nuestros usuarios. Es una relación bidireccional, no solo yo tengo que trabajar de un lado hacia otro, sino de ambos, ¿no? De cómo aprender a relacionarnos. Los perros, otra de las cosas que decían, ¿cómo sé que mis animales están bien? Porque confían en ti, porque tú has creado un binomio basado en vínculos positivos, que al final ellos hacen las cosas porque se lo pasan bien y porque confían en ti. Y si yo paso por un puente y les digo, o salto a una piedra y les digo, ven, los perros al final lo van a hacer, o el caballo va a pasar porque yo se lo estoy diciendo y he creado esa relación basada en la confianza. Pues esta relación basada en la confianza la tengo que llevar, la tengo que generalizar para trabajar con las personas con las que estamos trabajando en intervenciones asistidas con animales. Que ellos confíen en nuestros animales y que nuestros animales confíen en nuestras personas. Que es un poco, decía, la técnica, como decía Isabel, es un trabajo personal para llegar a este punto. Es un trabajo que tenemos que hacer con nuestros animales para llegar a este punto. ¿Pasa, Felipe? Con nosotros mismos. Eso es.
Y tranquilidad y relajación. Bueno, es un ejemplo gráfico en el descanso de Dante y de Galileo en el colegio. Creo que no están estresados, que es algo que nosotros también tenemos que trabajar, el estar tranquilos, el disfrutar también de la relajación, no ir siempre muy acelerados y el sentirnos bien, hacer ejercicio, bailar, pasar buenos ratos con personas con las que nos gusta, disfrutar de nuestros animales, el sentirnos bien, porque, y es como comentaba antes Felipe, hay veces que uno se levanta, pues que le duele la cabeza, hoy no es su día, y pues no pasa nada si en ese momento no hay que interrumpir lo que íbamos a hacer o hay que adaptar. La semana pasada Galileo se le ocurrió comerse una seta del campo y tuvo fiebre un día y no pudo ir a trabajar al colegio. Llevé a Dante y pues adapté las actividades a un solo perro y los niños se lo pasaron igual de bien. De hecho, al día siguiente todo el mundo estaba preguntando que qué tal estaba Galileo. Pero lo primero que nosotros tenemos que encontrar nuestro bienestar y sentirnos bien y disfrutar del estar tranquilos y de la relajación activa, que es muy importante. ¿Pasa, Felipe? Como comentábamos antes, pues el ejercicio físico de verdad es... yo, por ejemplo, no me gustan los gimnasios, porque creo que en el campo tenemos un gran gimnasio en el que podemos hacer muchísimas cosas, caminar, correr, jugar, subir montañas, bajar, ir a la playa, los que tengan playa. Y aprovechando, si tenemos animales, pues vamos a disfrutar de estos momentos con ellos. Los animales necesitan hacer ejercicio, necesitan salir a caminar, necesitan lo que comentaba Felipe antes de los caballos. Por ejemplo, ahora llevamos una época de lluvias que aunque es verdad que nuestros caballos viven sueltos, pues necesitan hacer ejercicio. Entonces, aunque no podamos salir al campo porque hay mucho barro, pues donde están el hacerles, montarles, hacer algún ejercicio, jugar con ellos, porque es muy importante para su bienestar y para el nuestro. Además, aumentan las defensas, ¿eh? ¿Pasa? Y luego el generar, esta creo que es una de las claves de las intervenciones asistidas con animales para que nuestros animales, al igual que las personas con las que trabajamos, disfruten, es crear, fomentar la creatividad nuestra a la hora de elaborar actividades que se puedan generalizar, que en esos procesos de aprendizaje, es decir, que yo puedo ser muy creativa, trabajar las estaciones y disfrazar al perro de la estación de la primavera, no, por favor, no, porque eso no se puede generalizar. Pues el generalizar que se disfraza a los perros es una antropomorfización, se puede trabajar ese objetivo de diferentes maneras, pero sí ser creativo para establecer o realizar actividades que motiven a las personas con las que estamos trabajando y a nuestros animales. Por ejemplo, pues si una de las actividades es que el perro vaya por un juguete, pues le voy cambiando las sesiones de juguete, tener varios juguetes, no usar siempre el mismo para que crearle ese interés. O también nuestra actitud de, uy, qué divertido lo que vamos a hacer. Es muy bonito cuando creas esa relación con tu animal, que está como a la expectativa de, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cosa más interesante vamos a hacer? Y además de esa relación que yo, por ejemplo, que tengo con los perros, la verdad es que los dos son muy graciosos, que uno se levanta y a lo mejor tiene que estar sentado, hago un poco de circo con ellos y al final todos los niños terminan partidos de la risa, están centrados en la actividad, están mostrando atención y luego encima realizan la actividad y nos lo estamos pasando todos pues muy bien. ¿Pasa? Y esta es una de las frases que más me gusta utilizar, que es, por favor, ser parte de la solución. Yo que trabajo en un colegio con 90 profesionales, pueden surgir muchas contrariedades, muchas dificultades. Un día tienes preparado una actividad y de repente no funciona internet. O yo qué sé, tenías planeada una actividad de salir al campo con los perros y llueve. Pues a alguien se le ocurrirá algo. O sea, siempre el hecho es el sumar, aportar, pero no quitar. Porque ser parte de la solución, si todos somos parte de la solución y aportamos, al final lo que estamos haciendo es mantener nuestra energía vital. Porque el día que tú sales de una sesión sin energía o energía drenada, te va a costar mucho más, o sea, te puedes hasta enfermar, ¿no?
Entonces es súper importante el mantener y conservar y trabajar para tener esta energía vital y aplicarnos todos, ser parte de la solución. Cuando veo un conflicto, un problema, delante de un problema, alguna solución saldrá. Algo que hoy voy de paseo al campo, tenía planificado una excursión, que venían mis amigos con los perros y llueve. Bueno, pues algo pensaremos para hacer con los perros. Que no, o sea, que sustituya a eso que habíamos pensado, pero siempre, siempre todo tiene una solución. ¿Pasa? Y bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Y no sé, bueno, Felipe, te paso la palabra. Pues, No sé si alguien pues tiene preguntas o... nada, Dana, muchas gracias y ha sido así que has hecho como un buen Un resumen de lo que resumen. hemos hablado todos estos días de palabras, conceptos y demás que vienen muy bien. Yo hay dos palabras que todos estos sábados que hemos estado hablando, las hemos tocado así muy por encima y hoy las quiero recalcar que van a ser como un encuadre a todo esto que estamos hablando y además nos va a servir para lo que va a venir aquí en adelante, como decía Isabel, que vamos un poco a profundizar en las inteligencias ya una por una, ir hablando de ellas, ir tocando los temas, porque es fundamental, porque como decimos, hay que conocerlas, hay que estudiarlas, hay que macerarlas un poquito. Y hay dos palabras que los que nos han escuchado sábados atrás las hemos hablado y ahorita las quiero recalcar, que son lo de la biofilia y la homeostasis. La biofilia, que es el amor a la vida, el amor al estar vivo, el quererse a uno mismo, el valorar lo que somos, el agradecer que todos los días nos despertamos, que hay un nuevo día, que la vida es maravillosa y que aunque hayan problemas, que haya lo que sea, pero si yo voy con biofilia y voy con una actitud ante la vida diferente, pues la vida se toma de otra manera y hay que amar y amarnos y que cada uno se ame a sí mismo y que saque lo mejor de sí mismo para ir al día a día. Entonces, la biofilia para nosotros y desde el concepto de la terapia asistida con animales que nosotros manejamos mucho es fundamental. Y es ama la vida, amate a ti, ama lo que eres y todos los días despiértate diciendo qué maravilla, buenos días y vamos para adelante. Y luego la homeostasis es fundamental en este tema de las inteligencias porque un poco lo comentó Isabel, que los sistemas, y si hablamos de la naturaleza y los animales, cuando tú entras en el sistema, cuando tú vas a trabajar con un animal, cuando tú vas a la naturaleza, lo que es la homeostasis es que el sistema comienza a funcionar para equilibrar el sistema, para que no sobre ni falte nada. Lo que tenemos que entender es que cuando yo, ser humano, yo, Felipe, con mis actitudes, con mis fallos, con mis aciertos, con lo que soy, voy a la naturaleza comienza a actuar para equilibrar el sistema. Y lo que tenemos es que ser conscientes de ello, que yo no puedo llegar allí como un elefante en una cacharrería y decir, aquí estoy yo y mira qué guapo soy, yo sé de etología, yo soy el mejor, yo sé de caballos, yo sé no sé qué, porque la naturaleza así no funciona. La naturaleza funciona cuando vamos de un perfil bajo, cuando ponemos los pies en la tierra, cuando nos asentamos, cuando nos tranquilizamos y cuando nos permitimos ver qué pasa. Y la homeostasis va del equilibrio desde la tranquilidad, no desde el conocimiento, no desde la teoría, que todo eso está muy bien y hay que tener teoría y hay que tener conocimiento, claro que sí, no estoy diciendo que no, pero permitámonos esa parte y los que trabajamos en la naturaleza y los que hacemos terapia con animales, un poco y lo que es nuestra, podemos decirlo, ya, cada día lo decimos más y ya me estoy asustando de nuestras técnicas, que siempre nos asustamos de decirla, es un poco eso, es, a ver, pon los pies en la tierra y a ver qué te dice el ahora y el momento. Y deja que el sistema se equilibre y equilíbrate tú con el sistema. El sistema puede ser el caballo, puede ser el perro, puede ser el terapeuta, puede ser lo que sea. Yo hablo de caballos, que es mi tema, por supuesto. Y permítete que el sistema te equilibre y tú equilíbrate con el sistema. Y eso es la homeostasis y eso es maravilloso, pero es que para eso es que se necesita la inteligencia. Y para eso es que necesitamos conocernos y por eso es muy importante esto que vamos a hacer ahora de estos talleres de inteligencia, porque si no, el sistema
Y aunque nos suene feo y lo voy a decir y podrán decir, uy, qué feo hablas, es que al final el sistema te va a rechazar, porque en la naturaleza lo que no se equilibra se rechaza, porque en la naturaleza lo que no se equilibra significa peligro. Entonces te van a decir, fuera. Entonces, seamos inteligentes, nunca mejor dicho. Déjame hablar de una inteligencia que Sí, la sí, tengo, sí, sí. si me permites, y Claro, claro. que antes la he explicado mal. Y no es la inteligencia, como dije, es la inteligencia espiritual, que es otra de las inteligencias que promulga este científico, Howard Gardner, y que pienso además que es muy aplicable y tal para precisamente no estar de repente en pensamiento mágico en la naturaleza. Por supuesto. Que es una tendencia que hay y tal, no para creernos y tal, que es espiritual cuando es mágico. Es como confundir lo infantil con la sabiduría, iluminación. Y entonces justamente la inteligencia espiritual es muy interesante para basarla en un plano más científico, que son los resultados. Es decir, la estás aplicando si tus resultados, sobre todo relacionales, son buenos e interesantes, o realmente estás diciendo algo que cobra un sentido y no una volada, porque hemos conocido a muchas personas en este mundo con una gran inteligencia naturalista potencial, pero con muchísimo pensamiento mágico, que estropeaba esa inteligencia naturalista. Es decir, que la convertía en un jardín de las maravillas y tal, o sea, que no era real, ¿no? Con lo cual, además, hemos visto también a mucha gente decepcionada. Y sobre todo por esto que dices tú, de cómo es de difícil la naturaleza salvaje, que tenemos un Walt Disney con la naturaleza salvaje. Y la naturaleza salvaje es árida y los elementos a veces son hostiles. Y los animales sobreviven porque tienen una capacidad de adaptación brutal, si no, no sobrevivirían. Y la capacidad de adaptación y tal es otra de las inteligencias. Pero quería yo resaltar sobre todo este tema de la inteligencia espiritual, que además redundaré sobre ella, porque los que no tenemos una fe religiosa y hemos decidido por una espiritualidad basada en resultados y en algo verificable que tengamos a nuestro alrededor, incluso tenemos pautas de verificación y tal que también daremos y tal, ¿no? Que son las relaciones, la salud física, la salud económica y una serie de baremos que te dan más o menos la medida de tu inteligencia espiritual. Entonces, esto es muy importante porque, Felipe, Ana, habremos visto mucho pensamiento mágico, ¿verdad? Sí, Yo claro. creo, tú y yo lo hemos hablado muchísimo, que en el tema que hablamos de las terapias con animales, creo que es uno de los mayores hándicaps en negativo que hay en las terapias con animales, que la gente viene con mucho pensamiento mágico, que está muy bien y que el pensamiento mágico es un trampolín que te da como una ilusión para comenzar a hacer algo y está magnífico, pero hay que dejarlo en eso, en el trampolín inicial para decir, voy a hacer esto. Pero la terapia con animales, la naturaleza, el manejo con los instintos, con las inteligencias, no va de pensamiento mágico. Y el pensamiento mágico no tiene cabida en esto. Y mucha gente cuando tú se lo dices, como que te dicen, como casi Que que no seas cortarrollos. claro, como que se encabronan contigo, como que a veces como que te dicen como que tú quieres esconder, es que no es así. Ahora, no es tan difícil, o sea, por ser científico, por meter estructura, no significa que sea así difícil, pero esa espiritualidad de la que tú hablas, que es una de las inteligencias y que es maravillosa, pero es que, y yo siempre le he dicho, es que el más espiritual es el que más adaptado está en el presente. Más espiritual no es el que está más volado y ve más hadas volando, es el que está más adaptado en el presente. No, los resultados. Y la naturaleza, Os daremos los resultados para que luego claro, y la naturaleza lo que te exige es estar adaptado en el presente. Y los que hemos estado en la naturaleza de verdad, yo he estado en la selva, yo he estado en los llanos de Colombia, trabajando, metido allí, que sabes que tienes que sobrevivir, que la selva es muy jodida, que es jodido, que es que Los allí, mosquitos son así, ¿no? ¿verdad? Y que de verdad sabes que si no llegas al sitio que tienes que llegar, dices que es que me muero. Y eso es difícil. Y ahí dices, que es que aquí no hay planetas mágicos, ni hay yuppies, que es que aquí es todo cuadriculado, o sea, o sí o no, o vida o muerte. O sea, entonces, el mundo es
muy bonito del pensamiento mágico, utilicémoslo como el trampolín de lanzamiento. Genial, magnífico, porque nos va a dar energía para decir vamos, pero a partir de ahí hay que Y además currar. hay quien lo tiene y hay quien no. Claro, pero hay que currárselo. Entonces, el que lo tiene, pues vale, va a ir, pero el que no, pues a currárselo. Y hay que currárselo de las inteligencias. Y hay que trabajárselo. Y hay que machacarlo y meterlo Pilas, en un pilas. mortero y darle, y darle, y darle, y darle, y darle, y darle, hasta que saquemos una amalgama que nos haga estar más adaptados. Pero no es el mundo mágico que a veces nos, porque con los animales uno de los problemas que hay es ese mundo mágico que nos venden, de que todo es fantástico y precioso, y no es así, aunque los animales nos llevan a eso. Y todos los que estamos aquí, de una manera u otra, podríamos contar miles de historias fantásticas con los animales. Y yo el primero, y yo flipo con los animales, y yo alucino con cosas que me pasan con los animales. Pero el pensamiento mágico solo me sirve para el lanzamiento, para el trampolín de salida. A partir de ahí, Y inteligencia. para contar historias, Exacto. eso es que es una forma parte muy importante de la psicoterapia asistida con animales y naturaleza, contar historias. Es decir, ese Animal, rato que pasábamos alrededor de la hoguera con un chupito y tal, os acordáis, ¿no? Y cuando todavía se podían hacer fuegos y tal, allá por el año 2001, 2002, 2003, 2004, que nos dejaban en verano. Anda que no hemos contado historias y eso también forma parte y tal de entrar en un estado, vamos a decir, modificado de conciencia en donde las historias y tal son lo que aplica, ¿no? Y historias de animales, claro. Pero hay que hacerlo así, cuando ya uno se toma el chupito, ¿de acuerdo? claro, Y cuando uno está trabajando pero con pensamiento científico. Y es muy importante. Y todas esas inteligencias de las que he hablado tienen que ver con estar observando, estar presente, lo que dice Felipe. Si no es imposible, no se entera uno de nada. y es que el estado modificado de conciencia, que a mucha gente le gusta el término y le gusta volarse con eso, claro que está genial y es maravilloso, y los estados modificados de conciencia son maravillosos, pero es que en la terapia con los animales, la comunicación con los animales, el entendernos también como personas, porque para comunicarte con un animal te tienes que entender tú como persona y decir, aquí estoy yo, ese es el estado modificado de conciencia, entenderte tú. Y ahí es donde Y la se comunicación con modifica. el animal es en estado alterado de conciencia también. Claro, ahora tú, estados alterados de conciencia que no son de esta manera que lo estamos hablando en la naturaleza no tienen cabida. Y como dije al inicio, el animal, y aunque suene feo la palabra, te rechaza. Es Sí. que un animal, cuando tú no estás en un estado de congruencia y tus inteligencias y tus emociones y tus instintos no están equilibrados, el animal y la naturaleza te rechaza por la homeostasis, porque para ellos los desequilibras. Y si los desequilibras, dejas de ser interesante para ellos y te dicen, compadre, fuera de aquí que no me interesas. Entonces, ese es el Luego están ejercicio. las excepciones, ¿no? De lo que estuvimos hablando el otro día cuando trabajábamos con adicciones, en la cual los caballos también estaban dañados y en terapia, ¿te acuerdas? ¿No? Pero eso, claro, pero eso es un proceso puntual que se está haciendo. Pero yo, un animal que va mucho con la pregunta que nos hicieron antes, yo el animal que no acepta a la persona porque esa persona no está en equilibrio, yo no voy a forzar al animal para que acepte a la persona. Lo que tengo es que hacer es un trabajo en la persona para que cambie y que el animal lo acepte. No, es que Ahora, sería una trampa, sería una claro, trampa. ahí está la clave de lo que hablábamos antes y ahí se responde perfectamente a la persona que decía los animales. No, es que yo no obligo al animal a que interactúe con la persona. Yo lo que hago es que a la persona le tengo que dar información y la tengo que ir llevando para que esa persona entre en homeostasis con la naturaleza y con el animal para que exista la comunicación. Y si la persona no logra hacer eso, pues no hay comunicación y otro día, y otro día, y otro día, y otro día hasta que se dé. Pero yo no obligo al animal a que se comunique con la persona, porque la naturaleza no funciona así, los instintos no funcionan así. Los instintos funcionan o eres o no eres. No hay trampas, no hay grises, es o sí o no, o estás o no estás. Y eso es lo bonito de la naturaleza, que es pura. Entonces, aprendamos de esa homeostasis y ahorita, a partir de este sábado, vamos a comenzar y a partir de los siguientes, aprender de inteligencias que si las trabajamos, las metemos en ese mortero y las procesamos, nos van a ayudar a entrar en homeostasis con el sistema y con la naturaleza y esperemos que así sea.
con ese sistema, porque ahora nos nombras la palabra sistema y hay alguno que nos da como medio grima. Bueno, hay que dar para trabajárselo. Muy Pues buenas tardes a todos, son las como 7:30. siempre, un placer. Y Un que placer. paséis feliz Navidad, nos veremos el Feliz próximo Navidad. sábado, feliz Nochebuena y ¡mua! Un Un beso beso a enorme a todos todos. y felices fiestas y nos vemos dentro de 8 días. Hasta pronto. Un abrazo a todos.